Bueno, buenas tardes compañeros y profesor. El día de hoy vamos a exponer sobre la arquitectura de TensorFlow entre los compañeros Elías Arce, Daniel Kemper y Roberta Brenes. Para la agenda de hoy tenemos definición de software, estructura del problema, arquitectura de TensorFlow como tal y sus componentes, análisis de variables, preprocesado de datos, construcción de modelo, entrenar y estimar el modelo, formulación de la solución y relación con el análisis. En cuanto al contexto del problema que resuelve la arquitectura investigada, TensorFlow es una librería desarrollada por Google que se utiliza para trabajar y optimizar el Machine Learning y Deep Learning. Esta biblioteca además es un sistema de aprendizaje automático. Esto quiere decir que necesita entradas con etiquetas para que pueda detectar patrones y hacer predicciones con respecto a los datos variables que le puedan entrar al sistema. Esto le ha permitido a Google darle la capacidad de predecir lo que el usuario quiere buscar cuando escribe una palabra en el buscador. Por dentro del algoritmo realiza una predicción usando TensorFlow. Ese es el problema que vamos a resolver en esta investigación. ¿Cómo es que exactamente TensorFlow realiza esta predicción basado en su arquitectura? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo es la estructura de la predicción de datos que tiene Google. Google va a tener un historical data, como una entrada de datos etiquetados. Tiene todo un modelo de entrenamiento ya predefinido por Google y eso es lo que vamos a utilizar en el query. Cuando nosotros vamos a una búsqueda y ponemos hola y Google nos da las variables opciones que calzan con ese hola. Para lo que es la arquitectura de TensorFlow, al ser un sistema que mantiene todo un modelo de Machine Learning, hay que manejar también dos partes. La parte de alto nivel, con el cual trabaja el core de la librería, pero tiene mucho menor flexibilidad de trabajo y alcance, pero es más sencillo de utilizar. Entonces se puede decir que esta high level es para las personas que no quieren ir tan adentro, quieren las cosas ya más prediseñadas. Y también esa arquitectura tiene lo que es el bajo nivel, que es un alcance mucho más amplio de todas las partes, es mucho más complejo, pero tiene mayor flexibilidad de trabajo. Entonces, para entender este contexto, tenemos este ejemplo que es propuesto por TensorFlow de la documentación, donde tenemos lo que son cada una de las partes que contiene. Primero vamos a entender los conceptos de los componentes. Primero, el concepto principal es Servible, y esto va a ir como un tema de estas muñequitas que van una dentro de la otra. Va a ir un concepto, después de otro concepto lo engloba y así sucesivamente. Entonces tenemos el concepto de Servible, que son objetos subyacentes que utilizan los clientes para realizar cálculos. Es decir, un cálculo cualquiera, mínimo, máximo, suma, restas, ese tipo de cosas. Son como moldes que yo puedo utilizar, que pueden tener un tamaño cualquiera o un tipo de dato cualquiera. Eso es como cuando yo en JavaScript declaro una variable de tipo n. Puede ser de cualquier tamaño y de cualquier tipo, pero no se puede controlar la vida útil desde el servidor. Además, estos moldes pueden tener distintas versiones, es decir, yo puedo tener un molde con versión 1 con diferentes capacidades a la versión 2. Después yo voy a tener lo que es un cargador. Los cargadores o loader, que lo vemos por acá, loader session builder, este va a manejar lo que es el ciclo de vida del servidor, va a estandarizar las APIs con los algoritmos que van a cargar o descargar los servibles que acabamos de explicar. Después del loader voy a tener lo que son los source o las fuentes, que son módulos que encuentran y proporcionan los servicios. Entonces, yo tengo una fuente que va a llamar, ocupa está el servicio, se llama loader y el loader me permite agregar los algoritmos y la fuente lo va a encontrar y proporcionar. Pueden mantener un estado aun cuando hay servicios que se van a compartir, que eso es algo muy normal. Después tenemos el manager o el gerente, es el que vemos por acá, y este maneja el ciclo de vida completo del servidor, o sea, ya con todo su loader y fuentes cargadas. Este ayuda a cargar, servir y descargar los servibles, y este funciona como una puerta de verificación, o sea,
El cliente puede decir, bueno, sí, yo quiero la función de suma, pero si el sistema no cuenta con los recursos necesarios para hacer la suma, entonces, aunque el loader lo haya cargado y aunque Search lo haya mandado a traer, el gerente niega o acepta esa carga del servicio. Y ya por último tenemos el center o el centro, que ya toma un punto mucho más general de todo el sistema, que lo podemos ver por acá. Esa es ya la última etapa de la arquitectura a nivel de core. Después tenemos lo que ya es de alto nivel. Entonces, todo esto que hemos estado hablando se maneja tanto en el CPU como en el GPU. Y aquí ya tenemos toda la distribución externa, todo lo que el usuario como tal va a poder utilizar. Entonces, aquí tenemos leer y preparar datos, tenemos el TF Keras, que ahorita el compañero lo va a explicar para qué es, la distribución de estrategias, todo lo que encima del cliente ya puede realmente utilizar. Todas las capas externas, por ejemplo, este también tiene capas para manejar dispositivos, tiene capas para distribuir las versiones, manejar el data flow y manejar la implementación en el kernel y la comunicación. Ya esto sería la parte de arriba del high. Con respecto al análisis de variables, TensorFlow en sí funciona como un sistema de nodos o aristas. En sí es como un sistema de grafos que ya nosotros hemos visto y hemos trabajado a nivel de programación. Y para eso se ocupa procesar los datos y crear modelos de Machine Learning, ¿cierto? Para cada uno de estos procesos nosotros vamos a tener una secuencia y esta secuencia es, primero, procesar los datos que tenemos de entrada, ¿verdad? Que los ocupamos para entrenar ya nuestro modelo. Luego, construimos ya la estructura del modelo para luego ir entrenándolo con un set de datos ya que nosotros definimos más adelante y que cumplan los requisitos de nuestro modelo. Luego de eso vamos a ir haciendo unas modificaciones a los parámetros para ir retroalimentando todo nuestro proceso. Primero, para la sección de preprocesamiento de datos con TensorFlow, nosotros tenemos dos opciones. Usualmente, la primera opción es hacer una función desde cero, en la que nosotros empezamos a definir ya los detalles que queremos. Si nosotros queremos que tengan ciertas características en específico, modificarles ya sea todo lo que nosotros para personalizarlo. Mientras que también tenemos la segunda opción, que es la más usada, que es la biblioteca Transform. Esta biblioteca Transform hace toda la parte de procesamiento de datos por debajo y nos permite al fin y al cabo pues tener diferentes formas de manejar pipelines por debajo de la información, crear etiquetas y todo esto nos lo hace como automatizando de una manera más sencilla. Toda esta parte también se puede sacar la desviación estándar de nuestros datos, ir calculando ciertos detalles que más adelante el mismo TensorFlow va a estar reutilizando para nuestro modelo. Entonces, aquí tenemos una imagen en la que nos va explicando un poco más el procesamiento, ¿verdad? El preprocesamiento, en donde se extrae la información, ya sea ustedes lo pueden tener desde internet o lo pueden tener desde un área, una base de datos local. Y luego de esto viene la sección de transform. ¿Okay? En este transform tenemos estas cuatro opciones que son shuffling, batching, augmentation, vectorization, en los cuales son ciertas funciones que se le aplican a los datos para que nos queden más normalizados y así nosotros podamos manejar de una manera más genérica todos estos datos en momentos de entrenar nuestra red. Seguimos de esto, tenemos el load, ¿verdad? Que es el shape ya, en pocas palabras, de la información. Y aquí tenemos que, les introduzco el término, bueno, en este caso la biblioteca Apache Beam, que es la que está utilizando TensorFlow, la cual nos permite como utilizar estas opciones que les mencioné anteriormente sobre los pipelines. Es una forma de vincular, por así decirlo, la información que vamos teniendo. Le vamos separando esta información, pero hacemos unas conexiones entre estas para que no sean tan complicadas como es el lenguaje natural, sino que una forma más fácil de entender para la computadora. Entonces, este Apache Beam nos está permitiendo pues, hacer esa forma en la que nosotros ahora podemos movilizar esta información y empezar ahora sí por debajo a hacer otro entrenamiento. Entonces nos dispone N cantidad de posibilidades con esta información que nosotros estamos ingresando a nuestro modelo. Además, tenemos que entender, ¿verdad?, los hiperparámetros, en este caso, que es un término que son los parámetros en los que nosotros regimos nuestro modelo y son los que vamos variando para que se vaya mejorando
la predicción de datos, por así decirlo, el aprendizaje de nuestro modelo. Cabe resaltar, ¿verdad?, que todo este procesamiento se está haciendo por medio de CPU, mientras que, y ahora sí, cuando pasamos a la ejecución del modelo, es lo que viene más adelante, lo vamos a estar haciendo en nuestra unidad de procesamiento de gráficos. Con respecto a la construcción del modelo, TensorFlow utiliza una biblioteca que se llama Keras. Al fin y al cabo, Keras se puede utilizar ya sea ustedes por aparte o lo pueden seguir utilizando por medio de TensorFlow. Esto que estamos viendo ahorita es un ejemplo de un modelo, ¿verdad?, en el que podemos ver que ya tiene la relación de gráficos, pero la situación con este primero que estamos viendo, el input layer, el hidden layer y el output layer, es que pertenecen a un modelo de capas que es secuencial. Y este nos logra tener ciertas dificultades, nos implementa dificultades en las que conforme vamos agregando hidden layers, son como las que nos ayudan a procesar o pensar a la red, se va haciendo más complejo y no nos va ayudando tanto. Entonces, tiene un límite en el que se pueden ir agregando capas, mientras que existe la que nos permite ir agregando más capas. Tras de eso, esta última que les estoy hablando nos permite igual de diversificar un poco más las capas, entonces las condiciones que nosotros vemos no es nada más del input layer con high layer, sino que entre cada una de las capas del high layer nos permite comunicar entre ellas y así tener como un feedback de la capa anterior y así ir mejorando la predicción de la siguiente. Para esto pasamos por último al entrenamiento, ¿verdad?, y estimación del modelo. En como ustedes pueden ver, tenemos el training data y aquí es donde se ingresa al Train the Machine Learning Algorithm. ¿Okay? Entonces ahí se empieza el entrenamiento. Después de eso se genera el modelo y a partir del modelo entonces nosotros ingresamos la información. Luego de esto se realiza la predicción y en este caso nosotros tenemos que evaluar si la predicción es correcta o no. Es aquí donde entran los parámetros que les mencionaba anteriormente, en los cuales si nosotros vemos que está correcta, dejamos los parámetros usualmente de esa manera, mientras que si está incorrecta o imprecisa, entonces nosotros empezamos a modificar esos hiperparámetros para que de nuevo al entrenar se entrene de mejor manera nuestro algoritmo y al momento de ingresar al mundo real pueda tener un mejor performance. Con esto formulamos una solución utilizando la arquitectura escogida para un problema complejo de ingeniería nacional o internacional. Como mencionó el compañero Elías, pues podemos utilizarlo, bueno, para un tema bastante importante en el país, el cual es el tránsito y los accidentes. Tomando en cuenta que esta arquitectura trata sobre entrenar una red neuronal para el uso de Machine Learning, en predicciones específicamente, como grupo de trabajo decimos que sería una buena oportunidad para utilizar esta red y mejorar las incidencias de accidentes automovilísticos en Costa Rica. Y con respecto a años anteriores, este año los accidentes han aumentado un 20%, de los cuales el 100% han derivado en muertes. Por lo tanto, proponemos crear un modelo que pueda entrenarse utilizando los datos ya recolectados por el COSEBI y por el MOB de todos los accidentes registrados en el país con sus respectivos parámetros. Y además existen parámetros adicionales que pueden ser utilizados o extraídos de aplicaciones como por ejemplo Uber Eats, Uber y Waze, de forma que el sistema pueda predecir con una alta probabilidad dónde y cuándo podrán ser los próximos accidentes para que se pueda alertar a los usuarios y que esos tengan más precaución a la hora de manejar. Y tanto para las autoridades, por ejemplo, los oficiales de tránsito que puedan estar más alerta o llegar a las escenas con mayor prontitud y mejor preparados incluso. Y ahora, para un análisis de cómo la solución formulada se relaciona con las variables del problema identificadas anteriormente, nuestra solución se relaciona de forma perfecta con todas las variables presentadas en la sección correspondiente. Esto debido a que se mantienen los insumos para lograr la primera etapa de preprocesamiento de datos. Para este caso, como sabemos, hay que trabajar con salidas no predecibles debido a que se cubrirá todo el territorio nacional. Entonces se tiene que utilizar un modelo funcional que permita un mayor dinamismo con los datos utilizados. Además, la red se estaría entrenando constantemente debido a la alta tasa de accidentes en Costa Rica todos los días, permitiendo formar una inteligencia que eventualmente le permita autogestionarse y descubrir causas de accidentes que lleven al descenso de las muertes en carretera. Con esto damos finalidad a la presentación, así que gracias. Muchas gracias.